buenas tardes, bienvenidos todos a My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Hoy vamos a analizar a nivel on-chain un poquito las correcciones de Bitcoin. La cripto reina sigue bastante lateral, ¿no? Últimamente. También hemos visto días de recuperación. Tenemos a Solana, por ejemplo, ganando un 20% en algunas altcoins, decía. Solana ganando un 20% en los últimos 7 días. Bitcoin se lleva en los últimos 7 días un 4,2%. Pero hoy nos queremos preguntar, ¿hasta dónde puede caer Bitcoin? También, ¿con qué se correlaciona, ¿no? La gente al final, al principio, hablaba del Bitcoin como un valor refugio, como el oro. Se está viendo que no está correlacionado con el oro, que cuando hay miedo, la gente no se va a Bitcoin, se sigue yendo al oro, justamente. Hoy invitamos, como todos los jueves, a Félix Fuertes, analista on-chain, fundador de la Academia de Formación en Inversión. Vamos a ver un poco los movimientos en la blockchain de Bitcoin que están haciendo los inversores. También nos va a enseñar el indicador FI de formación en inversión, que compara las variaciones del precio del dólar y de diferentes criptomonedas. Es interesante porque así se puede conocer las razones de, a veces, de las subidas y bajadas en los precios de ciertas criptos, ¿no? Esta herramienta es la que utilizan justamente sus alumnos para fondear cuentas. Vamos a echar un vistazo antes a los titulares. My Economy News. El Banco Central de Ruanda continúa con su proyecto de CBDC de minorista. El Banco Nacional Ruandés ha abierto un estudio de viabilidad recién completado sobre una CBDC, ya sabéis, monedas digitales, pero emitidas por bancos centrales, a comentarios al público. Están considerando una moneda digital nacional que incorpore las últimas innovaciones en tecnología, esté altamente adaptada a las condiciones locales, dicen. CBDC que impulsaría la economía nacional sin efectivo, que es lo que quieren en Ruanda, aumentaría la resiliencia del sistema financiero. Estos son los argumentos que esgrimen ellos, evidentemente, que todavía, dicen, su sistema financiero todavía está sujeto a frecuentes cortes de energía. El Banco Central espera gastar 35 millones de dólares en imprimir y mantener el suministro de efectivo solo en los próximos 5 años. 35 millones de dólares. Y eso a pesar de su propio objetivo, que es el de no utilizar efectivo, el de terminar con el efectivo en algún momento. Nos vamos ahora a Estados Unidos. El presidente Biden ha dicho que vetaría la resolución que anula la regla cripto de la SEC después de que la Cámara de Representantes pospusiera los procedimientos sobre una resolución que anulaba una política de la SEC que afectaba a las criptos. El presidente estadounidense ha dicho que vetaría la medida. La oficina de Biden ha emitido esta declaración informando a los legisladores, también al público, de que su administración tenía esta idea en la cabeza, que afectaría la política cripto en la SEC si llegara a su escritorio. También en Estados Unidos, la propuesta de ley de integridad blockchain de Estados Unidos prohibiría los mixers, o intentaría hacerlo, ¿no? Más bien. Durante 2 años, dicen. Se ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para prohibir los mixers cripto durante 2 años. Se llama la Ley de Integridad Blockchain, está patrocinada, la llevan en cartera 5 congresistas demócratas encabezados por Sean Casten. El proyecto de ley prohibiría temporalmente a las instituciones financieras, incluidos exchanges, proveedores de servicio y demás, cualquier otra empresa registrada, aceptar fondos que hayan pasado por un mixer. O permitir también que se retiren directamente a la dirección de un mixer. Cada violación de esta norma estaría sujeta a una multa civil de hasta $100.000. Tether, la emisora de USDT, amplía los pagos cripto en Europa del Este con nuevas inversiones. La compañía ha anunciado una inyección de inversión adicional en CityPay.io, una plataforma de pago que permite a los usuarios pagar en lugares como Wendy's, una hamburguesería o Radisson Hotel en criptomonedas. La inversión está diseñada para fortalecer la expansión de CityPay en Europa del Este y se centran principalmente en Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán y Uzbekistán. Volvemos a Estados Unidos. El expresidente de la CFTC ha asegurado que las monedas digitales centralizadas, las CBDC, y también las stablecoins, deberían garantizar valores
de libertad, dice Christian Giancarlo, que subraya la importancia de defender los valores de libertad, de privacidad, de libertad económica. Lo ha dicho en un discurso en Londres. Giancarlo presidió la CFTC entre 2014 y 2019 y ha destacado la necesidad de que estas CBDC, también de las stablecoins, garanticen estos valores. Ha sido en la cumbre de activos digitales y criptomonedas de FT Live. Ha hecho una comparación con los primeros días de Internet. Ha dicho que hace 30 años naciones como Estados Unidos, Inglaterra y otras democracias líderes habilitaron la Internet de la información, reflejando los valores de sociedades abiertas y libres. Terminamos con esta. Indonesia forma un comité dedicado a fortalecer la regulación cripto. Esta medida de la Agencia Reguladora del Comercio de Futuros de Productos Básicos de Indonesia tiene como objetivo mejorar el seguimiento, la regulación de las criptos, ahora reconocidas oficialmente como productos básicos dentro del país. Lo anunciaron el pasado 2 de mayo, lo hemos conocido hoy en el resto del mundo. La formación del Comité de Activos parte de estos esfuerzos de Indonesia para integrar en su marco legal y regulatorio las criptomonedas. 2:14 de la tarde, 1:14 en las Canarias. Vamos a echar un vistazo ahora a las diferentes criptomonedas y sus precios. Viendo un aumento de un 1% en el market cap global de las criptos. Estoy viendo aquí las más populares madre mía. Las más populares en CoinMarketCap. En los últimos 7 días, el token MODE, pues mira, un 500% de revalorización. Aunque es verdad que no está lejos del... Sí, efectivamente, un 500% además. Tenemos a Bitcoin perdiendo un 2% en la jornada. Es verdad que sigue en positivo los últimos 7 días, un 4% arriba. 1,2 billones de capitalización de mercado, la principal criptomoneda, pero $61.200. Seguimos en los mismos niveles desde hace bastante tiempo. Vamos a verlo aquí un poquito más cuando se quiera abrir la pantalla. En el último mes, por ejemplo, hemos visto una corrección de un 14%, un 13,5%. En el último año es verdad que, claro, me lo compara con la misma fecha de que estamos ahora, pero en 2023, y la ganancia es de un 120%, es verdad. Pero bueno, no estamos viendo que se estén rompiendo máximos como vimos antes del halving. Ethereum, $2.980, corrección de un 0,7% hoy y también en los últimos 7 días. BNB, el token de Binance, muy en positivo. Gana un 1,6% hoy y tiene una ganancia de casi un 6% en los últimos 7 días. Bien, Solana, 64.000 millones de market cap contra los 87.000 de BNB. Está intratable últimamente BNB. Solana, $143, se deja hoy un 2% de su valor, pero sigue en positivo en los últimos 7 días. Un 3,33% de ganancia. Solana estaba comportándose últimamente de maravilla, ganando bastante, pero hemos visto un poquito de corrección, ¿no? Desde marzo, de hecho. Tenemos ahora XRP, el token de Ripple Labs, 51 centavos, corrección de un 1,6%. La jornada, Dogecoin, principal meme del mercado, 14 centavos, corrige hoy un 1%, pero ya un 10,5% de ganancia en los últimos 7 días. Toncoin, $6, gana un 4% hoy y ojito, 23% arriba en los últimos 7 días. El token del ecosistema de Telegram. Cardano, 45 centavos, se deja un 0,3% en los últimos 7 días, hoy gana un 3%. Shiba, abajo, un 2% en los últimos 7 días. Avalanche, 1% de corrección intradía en $34,15. Tron, 12 centavos, corrección de más de un 2%. Y terminamos con Polkadot, $6,85, corrige un 2% hoy
y lleva una corrección de un 3% en los últimos 7 días. 2:18 de la tarde, vamos ya con el análisis on-chain. Análisis on-chain. Junto a Félix Fuertes, el fundador de la Academia Formación en Inversión. Muy buenas tardes, Félix. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevas la semana? Pues muy contento de estar contigo todos los jueves, Pedro. La verdad es que cada vez que termino la sesión digo, tengo ganas de volver. Mira, el lunes estaba escuchando My Economy con mi padre y decía, joder, es que qué bien que lo hace Pedro. Me encanta cómo dinamiza. Y además me siento hasta bien, me siento importante. Digo, joder, y yo estoy los jueves ahí. Qué cosas. Luego te paso el Bitcoin que te debía por esto. La publicidad está encubierta. Bueno, por ir al turrón. Bitcoin, poquito lateral, la estamos viendo demasiado tiempo, ¿no? ¿Qué está pasando? Es muy buena noticia que esté lateral, porque planteemos el histórico, que es el hecho de que haya tenido que estar subiendo durante 6 meses continuados, prácticamente sin correcciones. Además, a quien le gusta el análisis técnico y haga pues estudios con líneas de tendencia y resistencias y soportes, pues habrá visto que Bitcoin no ha tenido ninguna corrección del 23%, del 23-24%, que suele ser lo habitual, ni correcciones del 40%, que también suele ser lo habitual. Es decir, en una tendencia tan fuerte, generalmente esas correcciones son saludables, porque en general esto es como cuando las ballenas van por, ¿no? Hago siempre la analogía de la ballena, cuando va por el océano y se quita los moluscos de encima, pues es que en un momento dado no puedes seguir acumulando moluscos. Estos son los especuladores y, por tanto, esos usuarios, agentes que tienen una visión muy a corto plazo, se acabarán saliendo, se salen en esas correcciones, ¿no? Entonces, alguien diría, ostras, pero entonces que esté lateral dentro de una corrección alcista tan fuerte, realmente es una mala noticia, porque claro, si ha tenido tanta aceptación Bitcoin y se ha generado tanta euforia alrededor del mismo activo, del mismo criptoactivo, el hecho de que ahora esté lateral y no esté habiendo realmente entrada de capital, porque a nivel on-chain seguimos sin tener entrada, pues esto es negativo. Esto es un patrón dentro de lo que es el comportamiento del precio de un activo cualquiera, para toda la audiencia que nos esté escuchando, que generalmente cuando vemos que hay un activo que se revaloriza o se deprecia con mucha fuerza, es decir, sigue una tendencia, un imbalance muy claro, y luego vemos que se genera un rango lateral o el precio empieza a cotizar durante un periodo de tiempo muy elevado, muy longevo, ¿no? En un rango de precios específico, la corrección, o sea, es decir, eso significa que el mercado, a pesar de todo, pues no tiene, o sea, no tiene tanta convicción con vender demasiado deprisa, tienen paciencia, y generalmente eso deriva normalmente de que luego el precio continúe. Es decir, aunque luego haya una corrección del precio, es decir, que pueda corregir ese 38% o 40%, lo bueno es que esa corrección es tan lenta que generalmente nosotros los traders que operamos valor lo llamamos aceptación por tiempo, que es una señal de compra, es una señal para entrar. Eso no quiere decir que haya que comprar Bitcoin ahora, lo que quiere decir es que al menos el hecho de que Bitcoin no haya tenido una corrección muy visceral y muy vertical a la baja después de haber subido todo lo que ha subido, es una buena señal para plantear que solo es cuestión de tiempo que vuelva a hacer máximos otra vez. ¿Qué es esto de la aceptación por tiempo? Tenemos dos tipos de aceptación en el mercado. Cuando yo, por ejemplo, que hago trading todos los días, cuando hago trading yo busco dos tipos de setups. Uno de los setups es que el activo, el precio del activo, quiera escaparse de un área de liquidez y migrar hacia otra área de liquidez. Y así es como funciona el mercado. El mercado no funciona mediante análisis técnico o a veces fundamentales. Los fundamentales son más a largo plazo, pero el técnico generalmente no mide esto. Entonces, cuando el precio sale de un área de liquidez y no regresa a ese área de liquidez, que es donde se está generando el mayor volumen de negociación,
donde realmente se están intercambiando y está ofreciendo garantías de contrapartida a los inversores y a los agentes que están en ese momento haciendo operaciones de trading o compraventas a nivel de inversión, pues generalmente cuando el precio sale de esas zonas de liquidez, yo lo que hago es observar la aceptación. Entonces, una de las aceptaciones es por precio, es decir, si el precio sale con muchísima fuerza de esas áreas de liquidez y se va a migrar a otra área, es una aceptación por precio. Es decir, el precio ha aceptado y el mercado ha aceptado que hay un nuevo precio. Ya puede ser a la baja o al alza, pero no lo han aceptado. En otras ocasiones puede ser que directamente el mercado no tenga la suficiente fuerza o no haya la suficiente demanda u oferta para elevar el precio o tirarlo a la baja, y lo que suele hacer el mercado es quedarse fuera y esperar y decir, bueno, pues vamos a ver cómo reaccionan los especuladores, cómo reaccionan los inversores. Y lo bueno es que en el caso de Bitcoin, por ejemplo, es una aceptación por tiempo. Es decir, lo que estamos viendo es que esta corrección tan liviana y tan compleja es un motivo para pensar en que el mercado no visualiza Bitcoin por debajo de los 43, 45.000, ¿no? Que es donde está su último mínimo dentro de la tendencia alcista. Así que, bueno, pues para los que entraron en 43, 45, 47, pues se pueden quedar tranquilos, que a lo sumo, en el peor de los casos, volverán a tener el precio de Bitcoin en el mismo punto de entrada en el que compraron, pero es el último punto de entrada, el último punto donde Bitcoin va a acabar cayendo, precisamente por esta aceptación por tiempo, y luego veremos seguramente una continuación de la tendencia, ¿no? Estamos hablando antes ahora del programa de esa correlación que ves entre el precio de Bitcoin y el Nasdaq, más que del oro. Cuéntanos un poquito. Sí, fijaos, la semana pasada salió el dato de empleo en Estados Unidos, que salió peor de lo esperado. Y cuando tú ves que hay datos macroeconómicos que afectan mucho a un activo, como es Bitcoin, te das cuenta de que Bitcoin realmente solo funciona, o sea, ahora mismo Bitcoin solo reacciona a eventos fundamentales, a eventos macro, a eventos en donde el dólar está vinculado, ¿no? Donde el dólar tiene un impacto, o sea, la noticia tiene un impacto en el dólar, y el análisis técnico o el análisis relativamente chartista, es decir, la enorme mayoría de los análisis que se pueden hacer en un gráfico, no tienen absolutamente ninguna ventaja, ¿no? Entonces, yo la semana pasada, cuando vi que el dato de empleo salió peor de lo esperado, y al final eso pues generó una devaluación del dólar, puesto que los inversores pues empiezan a descontar la posibilidad de que la Fed sí que empiece a bajar los tipos de interés. Vi la reacción, o sea, yo lo que hago es comparar la reacción de Bitcoin contra otros activos, y lo que observé el jueves pasado, que lo llevo observando hasta el día de hoy, es decir, durante la última semana, es que el Nasdaq subió y se revalorizó mucho, y Bitcoin se revalorizó en la misma magnitud, y sin embargo el oro se depreció. El oro tuvo una depreciación muy parecida, es decir, el movimiento del oro fue muy parecido. De hecho, el movimiento del oro cayó y siguió la estela del dólar, es decir, la caída también del dólar. Por eso en ese momento, a mí, después de lo que es el evento geopolítico, el conflicto entre Irán y Israel, ese lanzamiento de drones desde Irán a Israel, donde ya se vio que Bitcoin reaccionó muy negativamente a ese evento y el oro respondió con alzas, y luego vemos que los datos de empleo en Estados Unidos, otra vez otro evento macroeconómico o geopolítico, en este caso macroeconómico, sale y los inversores reaccionan a ese evento como si Bitcoin realmente fuera una acción tecnológica, como si fuera una empresa cotizada en el Nasdaq, y no como un refugio de valor, que es lo que se lleva intentando defender por los maximalistas de Bitcoin, sobre todo, y en general por medios de comunicación y youtubers, pues al final te acaba dando pie a pensar de que cuando tú compras Bitcoin, y hablo de Bitcoin, porque claramente el resto de criptomonedas sí que entrarían más en la categoría de renta variable, de acciones de Nasdaq, porque tienen unas condiciones que se parecen más a una acción o a una acción cotizada que a lo que es un commodity, como es el caso de Bitcoin. Pero Bitcoin ha demostrado en este último mes que los inversores y los traders a nivel global no ven a Bitcoin
como un commodity, refugio de valor, una reserva de valor. No piensan en Bitcoin, en refugiarse, no piensan en irse a Bitcoin para protegerse ante potenciales eventos como una potencial guerra en Oriente Medio o una subida de tipos de interés o que la economía americana no consiga acabar acelerando, ¿no?, como se estima. La gente, o sea, los inversores no van a Bitcoin, no se van a ir a refugiar a Bitcoin, y es lo que estoy viendo en esas correlaciones que a mí personalmente me sorprenden porque entonces todos los maximalistas, todos los youtubers, todos los influencers que defienden que Bitcoin es el commodity refugio de valor que durante todos los últimos 10 años ha abatido la inflación y ha sido el mejor activo, la realidad es que están ampliamente equivocados. Por mucho esfuerzo que realicen para demostrar que Bitcoin es un activo que puede servir como respaldo a una moneda fiduciaria o como un activo alternativo a una divisa fiduciaria, la realidad es que a día de hoy quienes ponen la pasta, quienes ponen la liquidez, quienes realmente dominan el mercado, quienes deciden si esto sube o esto baja o si hay órdenes de compra o de venta en cierto punto, a día de hoy consideran que Bitcoin no es un commodity, consideran que Bitcoin es un activo de riesgo muy parecido a una acción tecnológica del Nasdaq y, por tanto, a día de hoy, por mucho que intentemos engañarnos, todo aquel que compre Bitcoin realmente está comprando bolsa y está comprando una correlación directa con la bolsa estadounidense a nivel tecnológico. Y esa es la desafortunada conclusión. Desafortunada. Es tal cual, o sea, ¿ves la correlación directa con el Nasdaq entonces? Sí. Nasdaq se mueve en una dirección y Bitcoin se mueve detrás, como un perrito faldero, ¿no? Así que, bueno, es un disclaimer para todo el mundo, que lo sepa. O sea, es decir, quien tenga Bitcoin comprados, que sepa que que ahora mismo está comprado de bolsa. O sea, si la bolsa sube, la bolsa tecnológica, sobre todo el Nasdaq, Bitcoin subirá. Y ahora mismo, además, esto es algo que creo que ya lo comentamos Pedro hace meses. No pretendo que nuestra audiencia, las personas que nos están escuchando ahora, pues tengan que acordarse de esto que hemos hablado, ¿no? Pero lo hablamos hace meses que Bitcoin realmente pues iba a tener una... O sea, Bitcoin es un activo que está en un mercado, o Bitcoin es un activo semi-eficiente. Es decir, a día de hoy todo el análisis que se puede hacer en un gráfico de Bitcoin es infructuoso, no va a dar resultados, o al menos no resultados consistentes. Bitcoin actualmente es un activo que está descontando un gap de valor en relación a sus fundamentales. Y ese es el verdadero motivo por el que Bitcoin ha estado subiendo muchísimo. Es el verdadero motivo por el que Bitcoin ahora mismo se mantiene lateral, porque ahora mismo pues, los proveedores de liquidez más importantes, que puedan ser China, no está imprimiendo dinero y eso no está teniendo una reacción. De hecho, fíjate, la semana pasada, justamente el jueves, o sea, durante toda la semana pasada China estuvo imprimiendo pasta, pero solo la semana pasada, que ha tenido una correlación directa con la subida de la renta variable del Hang Seng chino y tiene mucho sentido porque China anunció hace 2 meses que iba a crear un paquete de estímulos para comprar acciones de las 1000 empresas más importantes de China, pero curiosamente nos ha coincidido que justamente la semana pasada, que ha sido la semana de la impresión de dinero, de la inyección de liquidez en China, pues justo coincide con que Bitcoin se va a los 57.000, los rechaza y se vuelve a los 62, que la realidad es que no ha vuelto porque nadie haya comprado, es decir, nadie ha comprado Bitcoin desde los 57 a los 62, al menos no lo suficiente. Han habido muchas más ventas que compras. Por tanto, lo que ha pasado es que ha habido una devaluación del dólar y lo que veo también es una relación directa en la devaluación del yuan, del renminbi, en esa apreciación de Bitcoin, ¿no? Te has hablado de aceptación por tiempo. ¿Crees que esa correlación que ves entre la Nasdaq y Bitcoin, disculpa, es también por tiempo? Es decir, o sea, al final la gente, los inversores lo están viendo así y ya
¿Por eso se correlaciona? ¿O cuál crees que podría ser la razón? Mira, voy a compartiros la gráfica para quienes estén viéndonos ahora mismo en el canal de YouTube y voy a intentar representarlo lo mejor posible a la audiencia que nos esté escuchando ahora mismo en radio o en streaming. ¿Sí? ¿Se ha cortado? Un punto de tendencia. Ah, vale. ¿Se me escucha? Sí. El Nasdaq Ha sido un segundito. Sí. El Nasdaq se encuentra en un punto de tendencia alcista muy fuerte junto al Standard & Poor's. No es decir, esa correlación de Bitcoin contra el Nasdaq no es enteramente... o sea, hay una vinculación de las subidas de Bitcoin cuando hay un evento macroeconómico que se correlacionan con el Nasdaq, pero solo cuando hay noticias macroeconómicas o datos macroeconómicos o eventos geopolíticos. Pero luego es verdad que el Nasdaq per se, como tal, tiene una tendencia que Bitcoin no está siguiendo. Pero es verdad que también Bitcoin no está totalmente descorrelacionado de todos, salvo cuando hay un evento macroeconómico o un evento geopolítico. Entonces, cuando yo hablo de la aceptación por tiempo, dentro del gráfico que estoy mostrando, lo que podemos ver es que, claro, donde nosotros tomamos en cuenta los máximos de 2021, que es justo esos dos máximos que el precio pues alcanzó antes de coger toda la tendencia bajista de 2022, que además pues fue un poco derivado por un montón de eventos de desapalancamiento. Estas zonas son zonas en las que se ha generado mucho valor, mucha subasta. Se ha hecho mucho trading con el precio de Bitcoin, precisamente porque había mucha euforia en estos periodos y la tendencia alcista de Bitcoin animó a mucha gente, a muchos especuladores a entrar en el mercado. Claro, lo que vemos en la tendencia alcista que hemos vivido durante este primer trimestre, estos primeros 4 meses en Bitcoin, es que toda esa zona donde se generó mucho volumen de negociación por parte de los especuladores y de los traders y de los inversores también, de los holders, en esos niveles de precio que están entre los 47.000 y los 62.000, ¿vale? Entre los $47.000 por Bitcoin y los $62.000 por Bitcoin. Lo cierto es que el precio de Bitcoin, después de la aprobación de los ETFs, si observáis el gráfico, directamente no se para en esas zonas a recibir esa liquidez, no se para en esas zonas a subastar el precio, sino que directamente decide pasarlas de largo sin apenas generar valor. Y luego vemos cómo cuando ya supera esas zonas, cuando ya se posiciona por encima de los 62 y se va hasta los 73, vemos como el precio ha estado generando muchísimo volumen de negociación. Ha habido muchos traders que han estado operando esta zona. Claro, ¿qué pasa? Que esta sonaría una aceptación por tiempo. Es decir, esto es básicamente que si yo tengo una tendencia tan fuerte y luego no tengo una corrección en la misma magnitud, aunque luego esto vuelva a subir de nuevo, entonces esto significa que si el precio sube con mucha fuerza y luego corrige muy lento, generalmente suele derivar en una continuación de la tendencia, ¿vale? Es decir, suele ser una continuación. ¿Qué pasa? Que a día de hoy todavía hay un 54% de los agentes, de los holders en Bitcoin que están en beneficio. Por lo tanto, no estamos en una situación estamos en una situación de ansiedad, no hay euforia, pero tampoco hay miedo. Y generalmente los mejores puntos siempre para hacer recompras y para continuaciones de tendencia es cuando menos del 30% de los holders en Bitcoin están en beneficio y por tanto es como ya estamos en la parte del miedo, ¿no? Del food, hostias, tonto el último, me salgo de aquí. Esos son los mejores momentos para comprar, porque la oferta es muy grande y generalmente es cuando ya sabes que por debajo de esos precios la gente está dispuesta a venderte a cualquier precio. Por tanto, tú les compras a los precios más baratos posibles y generalmente ahí es cuando se empiezan a generar esos movimientos al alza. Por tanto, como tenemos una aceptación por tiempo para los que sean holders de Bitcoin, ¿vale? Que se queden tranquilos porque las aceptaciones por tiempo derivan generalmente luego en que el precio acabe retornando de nuevo a los máximos históricos, como por ejemplo ocurrió en 2021. En 2021 tuvimos una aceptación por tiempo, ¿vale? Es decir, al final el precio aceptó en la tendencia alcista y empezó a generar valor, que al final es una estructura de distribución, es decir, aquí se empezaron a liquidar posiciones como se están liquidando aquí,
Pero lo bueno es que estas posiciones que se liquidaron no se liquidaron con mucha verticalidad. Bueno, en este caso al principio sí tuvo una verticalidad bastante elevada, pero en general se mantuvo bastante bien hasta tal punto de que incluso cuando se produjeron las liquidaciones, que se produjeron en un solo día, el mercado lo que hizo después fue llevarse el precio de Bitcoin de nuevo a máximos históricos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto simplemente es una corrección natural de la tendencia que es muy probable que se vuelva a repetir. Es decir, como a nivel on-chain no tenemos demanda, es decir, seguimos teniendo distribución. Los ETFs llevan desde el 24 de abril, llevan en términos de salidas y entradas, están en cero o en negativo. Es decir, los ETFs realmente, si hacemos sumatorio de lo que ha salido por lo que ha entrado, los ETFs siguen estando en negativo. Por tanto, la realidad es que a día de hoy no está habiendo acumulación. Tampoco hay una distribución muy grande, pero no hay acumulación. ¿Me quieres preguntar algo, Pedro? Esto lo veías a nivel on-chain. O sea, ¿cómo sabes el porcentaje de holders que están en beneficio? Pues mira, lo tengo preparado aquí. Básicamente se llama NUPL, que NUPL es Non-Realized Profit Loss, es decir, Net Unrealized Profit Loss, que es básicamente la pérdida ganancia no realizada neta, ¿no? Entonces, a día de hoy tenemos que un 54% de los usuarios están en beneficio y un 46% de los usuarios, de los holders de Bitcoin, están perdiendo dinero en base a su entrada, ¿vale? En base a su entrada. Ahora, ¿qué pasa? Que lo malo es que el precio medio de entrada de los especuladores, ¿vale? De los cortoplacistas, está en los 59.000, 60.000, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si tenemos a un 54% de los usuarios en negativo, o sea, en positivo, y tenemos a los cortoplacistas muy cerquita de su precio de entrada en promedio de toda la tendencia que han tenido, ¿vale? Desde la aprobación de los ETFs. Entonces, a poco que Bitcoin caiga otra vez por debajo de los 60 y acepte por debajo de los 60, que es un poco lo que yo te estaba explicando antes de la aceptación, es decir, si el precio de Bitcoin realmente cayera por debajo de los 60 y aceptara por debajo de los 60, es decir, se quedara por debajo por tiempo, o incluso porque acepte con mucha fuerza verticalidad y se vaya a los 52, eso sería una aceptación por precio, entonces ahí ya directamente los especuladores supondrían un riesgo muy, 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 muy alto para la estabilidad del precio de Bitcoin en los niveles que hemos hablado anteriormente, que son los 62 y 47, y sería muy complicado ver a Bitcoin volver por encima de los 70 en el corto plazo, salvo que haya algún catalizador macroeconómico y algún evento en el que, por ejemplo, pues no sé, me lo invento, que salga China en un anuncio, un comunicado diciendo legalizamos Bitcoin y ahora y que todo el mundo compre ETFs, no sé, un evento así como cisne negro que pues cambie las tornas radicalmente y que lleve a todo el mundo a comprar BTC y a comprar cripto porque están muy alcistas, ¿no? Pero tomando en cuenta que eso son situaciones ultra aleatorias, ¿vale? Lo que veo es que ahí están los especuladores están en una situación de muchísimo estrés y que además si vemos el incremento real de los especuladores durante toda la tendencia, es decir, justamente ese momento donde los especuladores realmente empezaron a pegar un tirón muy fuerte, fue también a raíz de la aprobación de los ETFs, fue ese momento, ¿vale? Y vemos que hubo un incremento de 2.300.000 bitcoins en manos de especuladores y actualmente tenemos 3.400.000, por lo cual realmente ha habido un incremento de 1,1 millones de bitcoins en manos de cortoplacistas. Si consideramos que estos cortoplacistas, 700.000 bitcoins son de ETFs y están ahora mismo en cero, es decir, han habido ventas, pero también ha habido compras, por tanto, más o menos se han compensado. La realidad es que nos quedan unos 400.000 bitcoins realmente calientes de gente que entró a partir de los 47.000 cuando se aprobaron los ETFs y que es justamente el último precio al que esos especuladores que entraron en ese momento estarán dispuestos a vender. Por tanto,
La realidad es que lo bueno es que la lateralización que estamos teniendo en Bitcoin supone una muy buena noticia porque es una aceptación por tiempo por fuera de las áreas de subasta de 2021, de los máximos de 2021, que si tuviéramos una aceptación por dentro, la zona más baja de precio que nos vamos a encontrar en Bitcoin son los 47.000. Yo en 47.000 voy a ir con todo, Pedro. O sea, yo voy a ir con todo. Yo si Bitcoin llega a los 47, aviso desde ya, no es un consejo de inversión, pero yo voy a ir con toda la cartera. Y básicamente esto derivaría de que yo sé que este es el último precio en el que los especuladores estarían con una tensión muy alta a raíz de las potenciales pérdidas que estarían asumiendo de todas las compras que han ido haciendo desde que se aprobaron los ETFs hasta que se calmó Bitcoin, que fue a mitades de marzo, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la explicación, ¿no?, de la aceptación por tiempo. Bueno, sí, has dicho que... Sí, pero si bajaba por debajo de 60, que era más o menos donde habían entrado los cortoplacistas, que se irían, has dicho. Claro, o sea, es decir, ¿Por qué se irían en pérdidas? Claro, el precio medio de compra de los cortoplacistas está en los 60.000, pero ese precio medio realmente lo que está diciéndonos es que de ese 1,1 millones de bitcoins que se han comprado, porque están incluyendo también a los ETFs, el precio medio de todos los especuladores que han ido entrando es 60.000, ¿vale? Pero claro, esa media está sesgada, porque básicamente no es un solo agente, es decir, no estamos diciendo que una sola persona o una sola empresa, una sola entidad ha comprado esos 1,1 millones de bitcoins y los ha comprado a un precio medio de 60.000 y que como caiga debajo de 60.000 probablemente eso se ponga a vender. No es el caso, pero sí que es verdad que es una buena referencia de precio medio de especulador, donde sabemos que a partir de los 60.000 los especuladores van a estar ya en pérdidas. Es decir, ya van a empezar a ver los números en Bitcoin y su cartera en Bitcoin va a empezar a caer y ya os digo, emocionalmente, psicológicamente, ver cómo tu cartera cae. Y además, si no eres una persona sofisticada y escuchas My Economy los jueves a las 3 de la tarde, a Félix Fuertes y a Pedro, y no comprendes bien cómo funciona el mercado cripto, pues básicamente te vas a encontrar que vas a estar viendo tu cuenta, tus Bitcoin cayendo y no vas a comprender realmente lo que pasa y vas a verlos en pérdidas y te vas a acojonar y vas a decir, hostia, es que estoy perdiendo desde los 60.000 de media que he comprado, estoy perdiendo hasta los 47 un 20%. Entonces, claro, tú estás viendo que a lo mejor has puesto 100.000 euros porque quieres apostar por Bitcoin, tienes un patrimonio relativamente alto y estás palmando 22.000 pavos en apenas 2 semanas. Y claro, el usuario que no nos esté escuchando dirá, ostras, voy a vender. Por eso los 47.000 es la zona de la última zona, ¿no? Y seguramente alguien nos estará escuchando y dirá, entonces vendo ahora todos mis bitcoins. Yo no estoy diciendo que se vendan los bitcoins, yo estoy diciendo que el escenario más probable es una caída a los 47 y de hecho con ciertos tramos hasta los 53 y que esto quedaría invalidado en el caso de que supere los 70.000. ¿Y por qué elaboro estos escenarios y por qué creo que es más probable el escenario bajista? Coño, porque tenemos a nivel on-chain que nadie está acumulando, tenemos a los traders de futuros que realmente no están comprando, los tipos de interés en futuros están neteados, están en cero, o sea, no hay nadie comprando futuros de Bitcoin ahora mismo, ni aguantándolos. Tenemos que los especuladores siguen saliendo del mercado y tenemos que además que su precio está muy justito. Y luego tenemos algo que esto es importante y no lo he explicado, y es que dentro de la corrección de Bitcoin, estas dos correcciones que vemos aquí, la realidad es que no han subido, o sea, el precio de Bitcoin no se ha revalorizado en estos dos momentos porque se hayan comprado Bitcoin. Ya lo hemos visto a nivel on-chain. A nivel on-chain no se ha comprado Bitcoin. Es decir, a partir del día 15 de abril, 14-15 de abril, ni los ETFs, ni agentes en el ecosistema cripto, ni nadie está comprando Bitcoin. Nadie. O sea, es decir, ahora mismo todas las correcciones que estamos viendo es precisamente porque el dólar se está devaluando.
Por tanto, como vemos que el dólar se devalúa, pues entonces tenemos una apreciación de Bitcoin, pero simplemente porque el denominador se está devaluando. Es decir, tenemos un activo que vale más, pero porque su contrapartida vale menos, pero no porque se esté adquiriendo. Y con ese tipo de señales, con ese tipo de o sea, voy a decir, de eventos, ¿no? de evaluación del dólar y no compras de Bitcoin, es muy, muy, muy difícil que veamos a Bitcoin realmente superar los 70.000 con convicción y volver a retomar la tendencia alcista. Es exageradamente difícil. Por eso, para mí, creo que es mucho más probable, es decir, yo le asignaría una probabilidad del 80-85% de que Bitcoin caiga como mínimo hasta los 53.000, como mínimo, y como máximo hasta los 47.000, que sabemos que es el precio de compra de los especuladores que han entrado los últimos 6 meses y que es el último precio al que van a estar dispuestos a vender. Y ya te digo que a lo mejor los especuladores que estén aquí en 47.000 verán que realmente pues bueno, el precio de Bitcoin ha tenido una corrección, como hemos dicho, del 38-40% y se empezará a vender seguramente por parte de los influencers y de los youtubers de que, ostras, es el momento de comprar, chicos, porque hemos tenido una corrección de Fibonacci y tal y cual, cuando la realidad es que la dinámica de los agentes del mercado, de los agentes económicos, de los especuladores, es que ese es el último precio en el que se van a sentir estresados, siempre y cuando no hayan estado liquidando todas sus posiciones durante toda la caída de Bitcoin. Así que, bueno, pues no es que odie el mercado cripto, que me decías, Pedro, decías, bueno, sigues enfadado con el mercado cripto, ¿no? Digo, no sigo enfadado. Hace un par de semanas estabas picado, Félix. Estaba picado porque digo, joder, macho, o sea, yo que llevo en esto 8 años y que de verdad que cada vez me creo más que Bitcoin es un commodity y de la noche a la mañana te ocurren dos cosas y la gente cambia de opinión. Entonces, pues bueno, pues ese es uno de los motivos principales por los que de alguna manera soy creyente del largo plazo en ciertos aspectos, es decir, bueno, pues comprar un activo a largo plazo creo que eventualmente, si tiene calidad, va a acabar dándome rendimientos interesantes, pero cuando yo veo un value investor, y ojalá no haya inversores en valor que no me estén escuchando porque me van a tirar de las orejas, pero yo he escuchado a inversores en valor y analistas fundamentales y value que yo les escucho fundamentando sus análisis de empresas, no, porque tiene unos fosos defensivos de no sé qué, porque tal, porque ahora tiene un cliente de no sé cuánto, y yo lo escucho y digo, bueno, pero es que eso puede cambiar el día de mañana. Muy fácil, y reventarte totalmente tu valoración y reventar el precio y que te pilles con un 30-40% de pérdidas. Y de hecho, lo gracioso es que luego esos value te dicen, bueno, pero tienes que asumir que puedes estar perdiendo un 50% de tu cartera. Nos ha jodido. Entonces claro, entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, claro, la inversión a largo plazo te está cambiando constantemente las tesis y te está cambiando constantemente las narrativas sobre un mismo activo y me parece tan complejo emocionalmente asumir que Bitcoin, ostras, se ha considerado un refugio de valor y lo compra los ETFs y mira BlackRock está apostando por Bitcoin y ahora Estados Unidos seguramente comprará Bitcoin para respaldar el dólar y claro, ya todo el mundo está con la idea de refugio de valor y de repente, zasca, te sale un par de eventos o 2 o 3 y te demuestra todo el mundo que no, que Bitcoin, que para ellos no es un refugio de valor y que no es un commodity. Entonces ya dices, coño, pues la inversión a largo plazo es más jodida de lo que parece. Por eso soy más partidario de hacer trading y de que el trading me vaya sumando muchos poquitos pocos y yo me voy adaptando y ya está. Y yo me marco una rentabilidad anual, pero porque he ido sumando y me he ido adaptando y así yo no tengo que estar expuesto al libre albedrío de las ovejas, que ese es el problema del mercado. Félix, nos quedan 4 minutitos. Si te parece, vamos a echar un vistazo al indicador FI, que me interesa que lo vean los oyentes. Es el que utilizáis ahí en la academia para los alumnos y demás. Explícanos un poquito, por eso. 4 minutillos tenemos solo. Pues mira, nosotros en la Academia de Formación en Inversión.com, nosotros ayudamos a nuestros alumnos a que puedan fondearse a través de firmas propietarias. Es decir, el trading que hacemos nosotros está orientado a que una persona pueda conseguir 200.000, 300.000, 500.000, 1 millón, el dinero que quieran gestionar, ¿no? Entonces, idealmente,
pues que ese 1%, ese 2% que se pueda conseguir a través del trading, que es algo bastante sencillo, lo cierto, pues que se pueda conseguir con grandes capitales, ¿no? Entonces, dentro de nuestras dinámicas con nuestros alumnos, trabajamos con una herramienta que es propietaria nuestra. Es decir, esta herramienta no la vais a ver en ningún lado, es una herramienta institucional, lo cual nos dice, o sea, nos mide las desviaciones, es decir, mide gaps de fuerza relativa tanto de compra como de venta entre diferentes activos y nos ayuda a entender cuáles son los activos que se revalorizan y cuáles son los activos que salen penalizados de la revalorización de otro activo. Es decir, en este caso, ahora mismo estoy compartiendo la herramienta y estamos viendo cómo el dólar ayer tuvo un momento donde tuvo una enorme revalorización. Es decir, el dólar en el mercado cripto, las monedas estables en el mercado cripto tuvieron una demanda fuerte en un momento puntual. Debió ser seguramente al finalizar la sesión de ayer, la sesión americana. Y esto derivó en que vemos cómo realmente Bitcoin, dentro de la leyenda, se depreció, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto me da a mí una información muy valiosa de realmente cómo puedo realmente operar el mercado y cuál es mi convicción. Es decir, si yo veo que realmente Bitcoin a última hora de la sesión se vendió y además se vendió a favor de dólar y no se vendió a favor de Ether, por ejemplo, es decir, porque yo puedo observar si realmente ha sido a lo mejor Ethereum el gran beneficiado, pero no lo ha sido, porque lo tenemos en el cuadrante negativo. Por tanto, la realidad es que tenemos la cotización sin comparable, es decir, sin que sea una división contra el dólar, simplemente es la fuerza relativa de compra y de venta únicamente de Bitcoin como tal, de cuántas manos fuertes o manos débiles están entrando en el mercado y cuál es el activo que está generando profit en base a eso. Entonces, ayer, por ejemplo, vimos que esta apreciación del dólar pues llevó a una depreciación de Bitcoin. Esto al final pues me demuestra que están primero descorrelacionados, y por tanto, si hay un evento que favorezca a la apreciación del dólar, esto inmediatamente le afecta al precio de Bitcoin y que vimos que durante el día de ayer, pues los inversores pues ni fu ni fa, o sea, es decir, no han estado comprando Bitcoin, cada vez que compraban los vendían y se mantenían en cero neteados, ¿no? Es decir, ha sido un día muy aburrido. Si nos vamos al día de hoy, vemos que tanto el dólar, por ejemplo, como ha tenido una devaluación mucho más fuerte que Bitcoin, pues entonces estamos viendo que a pesar de que Bitcoin se está vendiendo, es decir, a mí me gusta ver que mi herramienta me dice que, ojito, que aunque tú creas que Bitcoin va a subir, se está liquidando. Lo que pasa es que puntualmente hoy, por circunstancias del mercado a nivel de trading y especulación, los inversores y los traders, los especuladores, están vendiendo dólar porque estarán comprando otra criptodivisa que podemos averiguar pues cuál es, que en este caso queda claro que ha sido BNB. Es decir, hoy el mercado ha estado comprando BNB y vendiendo el dólar, ¿no? Claro, esto es una información muy valiosa porque cuando un alumno busca fondearse una cuenta o operar, tiene una señal muy clara de qué es lo que tiene que operar, dónde tiene que operar, cuál es su sentimiento, cuál es el contexto, qué puede esperar en los próximos días y en base a eso pues no tiene que hacer un trabajo enorme de tener que hacer un análisis subjetivo y tener que predecir el precio como una bola de cristal, sino que aquí tiene una información real, con datos y fiel, porque funciona muy bien. Pues con esto nos vamos a quedar. La utilizaré cuando me entere mejor de cómo utilizarla, Félix. Tienes un vídeo aquí arriba. Tenemos aquí un vídeo aquí arriba. Me lo facilitaste ya y la utilizaré cuando me vea ya preparado. Félix Fuertes, Formación en Inversión. Muchísimas gracias como siempre y hasta el jueves que viene. Igualmente, Pedro, un abrazo. Un abrazo. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, 2 de la tarde, 1 en Canarias. Pasen todos muy buena tarde. Se quedan ahora con cierre de mercados en Radio Intereconomía. Adiós.